Buenas tardes nuevamente a todas y todos. La acta de las sesiones 48 y 49, ¿estoy lo correcto? Sí. 48 y 49 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Ya vienen. La secretaria abogada dará cuenta a la cuenta. Lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta, puros reemplazos, presidente. Nota de la bancada Unión Democrática Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Eduardo Cornejo reemplazará al diputado señor Juan Fuenzalía en la sesión ordinaria. Nota de la bancada Unión Democrática Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Marta Bravo reemplazará al diputado Sergio Bobadilla en la sesión ordinaria. Nota del Comité Comunista, Federación Regionalista, Verde Social, Acción Humanitaria Independiente, mediante el cual comunica que la diputada señora Alejandra Plasencia reemplazará al diputado señor Luis Cuello en la sesión ordinaria. Nota de la bancada Renovación Nacional, mediante el cual comunica que el diputado señor Miguel Becker reemplazará a la diputada señora Marcia Rafael en la sesión ordinaria. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias. Eso lo leímos en la... Pero era para las dos, era para la primera nomás. Sí, porque él vino, de hecho. Porque él vino. Sí. Pero mandaron para la primera el reemplazo. Bueno, pero... Era para la segunda. Dámelo de voluntad y se lo arreglamos. Entonces es que Jorge Durán presente y este para la segunda. Perfecto. Bueno, tenemos varios reemplazos, así que les damos la bienvenida a las y los reemplazantes. Tendrán que tomar decisiones importantes porque tenemos varios proyectos. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Son los reemplazos, ya lo hemos visto. Bien. Vamos para allá. Somos muy ordenados en esta comisión, diputado. Se ofrece la palabra en varios. Sí, diputada. Va a plantear varios temas oficios. Ya. Muchas gracias, presidente. Sí, traje varios puntos que me parece que son importantes de conocer y de plantear en esta comisión. Presidente, como todos sabemos, actualmente se está tramitando el proyecto de ley de usurpaciones y además se ha incorporado un veto presidencial a esta ley. Y es importante que como esta ley tiene también una disposición transitoria en que se ha incorporado una limitación para que estas medidas no sean aplicadas, me refiero a las de desalojo y a las de restitución anticipada, no sean aplicadas a las personas que están en el Registro Nacional de Campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Quisiera consultar sobre el estado de avance de este catastro a octubre del 2023, de la implementación del próximo catastro, porque recordemos que esta limitación de la ley para los campamentos es hasta el 2024 y por lo tanto sería bueno ver cómo se va a implementar el catastro para el próximo año y también el diseño metodológico que se va a ocupar en esta ocasión, sobre todo considerando que existen reparos fundados por parte de la sociedad civil en cuanto a la diferencia que existiría entre la cantidad de campamentos catastrados respecto, por ejemplo, a la que otras organizaciones que trabajan con familias en campamentos como Techo Chile han mencionado. Eso como primera cosa, presidente. Lo segundo, relacionado con el mismo tema, es que quisiera que se pueda oficiar por parte de la Comisión al director general de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez, a efectos de consultar sobre las circulares y protocolos con base a las cuales la institución actúa para poder desalojar inmuebles o campamentos. Me parece importante porque lamentablemente esta discusión que se ha instalado en la Comisión de Seguridad ha carecido de la opinión de la Comisión de Vivienda o aquellos aspectos relacionados justamente con la situación de los campamentos. Entonces, como esto va a estar cruzado por este debate, quisiera consultar, que se le pudiera consultar al director general de Carabineros si
existen circulares y protocolos que ellos manejan o si están haciendo esa revisión a propósito de implementar la actual ley de usurpaciones. Eso como segunda cosa, presidente. Lo tercero tiene que ver con algunas cosas que son más bien de carácter de mi distrito, pero que voy a plantearlas acá porque no han tenido lamentablemente respuesta por parte de los oficios de fiscalización que hemos realizado y de las innumerables reuniones a las que han estado también los comités de vivienda y yo misma en mi calidad de diputada. Lo primero, presidente, es solicitar y es algo muy importante, el nombramiento de la nueva Seremi la Seremi de Vivienda de la región metropolitana, ya porque hay muchas cosas que están pendientes y es indispensable para que se pueda dar respuesta a los requerimientos, a todos los procesos vigentes que existen en la Seremi y algunos pendientes. De los pendientes tengo dos que voy a plantear ahora. Primero, la situación de los comités de vivienda que están optando al terreno que antiguamente ocupara Aldeas SOS en la comuna de Macul. Estos dirigentes han solicitado un valor para la compra del terreno al propietario. Este fue presentado en el Consejo Municipal de dicha comuna. Este terreno está ubicado en la comuna de Macul, en calle El Líbano. Es una larga franja, muy grande, y este proyecto en principio debiera beneficiar a 320 familias pertenecientes a 8 comités de allegados de las comunas de Macul, Ñuñoa y Santiago. Se requiere respuesta al proceso de compra, esto lo han planteado los dirigentes, yo misma he estado en reuniones con ellos en la Seremi, pero este proceso quedó truncado, ¿ya? Entonces sería importante que pudiera adelantarse y avanzar en esta materia, sobre todo porque ya existe una posibilidad cierta de compra que podría beneficiar a muchas familias. Y el último punto está relacionado con un comité de vivienda histórico de la comuna de Ñuñoa, el Comité de Vivienda Rosita Renard, que tiene 17 años. Es un comité de 40 familias que optaron justamente a un pequeño terreno. Ya sabemos que existe dificultad para acceder a terrenos para vivienda social en la región metropolitana y ellos optaron a un pequeño terreno, pero terreno que además se les hizo entrega en una ceremonia oficial ahí mismo en la población. Este proyecto no ha avanzado porque depende justamente de que una franja del terreno del terreno colindante debiera ser desafectada porque es un bien nacional de uso público y hasta el momento el proyecto por esa razón no ha podido iniciar su construcción. Depende de esta transferencia gratuita de unos terrenos que están ubicados en la población Rosita Renard, en calle Los Tres Antonios, y este trámite está en manos del Serviu. Han existido varias solicitudes y reuniones hace 3 meses sin respuesta, pese que, como digo, se les hizo entrega en un acto oficial con la Seremi, con el ministro, con el municipio, y yo creo que esto debiera avanzar. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Se ha tomado nota de todos los puntos de varios. Claro, y levantaremos la sesión. Gracias, diputada. Diputado, Bueno, presidente, voy a ser mucho más breve. Presidente, tenemos nosotros en la región de Ñuble una instalación de la región, ¿cierto?, hace 5 años más o menos. Hemos ido avanzando paulatinamente y eso no ha tenido una concordancia con la cantidad de trabajadores en los distintos ministerios para poder surtir este peso administrativo que tienen que tener las distintas reparticiones. Un ejemplo de eso, claro y contundente, es lo que pasa en el Serviu de Ñuble hoy día, fundamentalmente porque no tiene la cantidad de personas suficiente para poder atender a la gran demanda de hoy día del déficit habitacional que nosotros tenemos en la región. Le doy un puro ejemplo, presidente. Nosotros para revisar los proyectos técnicamente en el Serviu de Ñuble, donde para atender una región de 500.000 personas, hay una sola persona.
Y eso quiere decir que obviamente tenemos un déficit, pero porque seguimos funcionando con la misma cantidad de personas que veníamos desde que éramos provincia. Entonces le hemos pedido al gobierno en reiteradas oportunidades que para el próximo año considerara un grupo de personas que pudieran entrar como profesionales para fortalecer el Serviu, fortalecer obras públicas y otras reparticiones, pero no hemos tenido buena recepción y se ha anunciado que para el próximo año, según la ley de presupuesto que sale, ¿cierto?, lo que ya conocemos, hay una persona extra para el próximo año. Nos parece absolutamente insuficiente. Entonces que yo le quisiera pedir primero el apoyo de la Comisión para que el gobierno pudiera reevaluar en la ley de presupuesto del año 2024 la contratación de más profesionales para específicamente el Serviu, para gente técnica, para que nos pueda ayudar a poder cubrir la necesidad que tienen tantos comités de vivienda de atención, ¿cierto?, de corrección de proyectos y una serie de otras cosas administrativas que hacer. Y en segundo término, presidente, sugerirle a la comisión que cuando se exponga en la comisión mixta de presupuesto que se hace con el Senado en materia presupuestaria, cierto, que ya en los próximos días va a ser la comisión que va a ver el tema de vivienda, puedan asistir, porque tenemos una situación que está ocurriendo en varias partes del país, dentro de la cual está mi región de Ñuble, es que el bolsón de subsidios habitacionales que se aprueba como regionalmente, pero finalmente cuando hay regiones que no ejecutan esos recursos, se pueden cambiar de región o se pueden retomar y volver a hacer un nuevo llamado. Eso ha tenido un problema administrativo bien evidente. El año pasado lo tuvo, quizás por inexperiencia o por lo que haya pasado, pero este año volvió a ocurrir. Uno revisa la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda, se da cuenta que hay regiones como la nuestra, por ejemplo, que ejecutó todos los subsidios. No queda ni un subsidio más que entregar en Ñuble hasta fin de año. Pero uno ve la región metropolitana, la región de la Araucanía, la séptima región en particular, tiene un presupuesto y una ejecución presupuestaria muy baja. Entonces, eso impide que chilenos, independiente de donde vivan, tengan una solución habitacional o tengan una mejora en su vivienda. Entonces, yo les quisiera pedir apoyo porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy día en la discusión de presupuesto? Porque va a haber una observación permanente y una glosa permanente respecto de la fiscalización de la entrega de recursos en vivienda por todos los hechos que ya conocimos respecto del caso convenio. Entonces, eso va a impedir seguramente tener algunas flexibilizaciones que son necesarias, como las asignaciones directas, por ejemplo, en el caso de los incendios. Nosotros fuimos afectados por incendios y fuimos afectados por las inundaciones. No podemos decirle a un vecino, sabe que usted va a tener que seguir esperando la burocracia que es típica, ¿cierto? Porque aquí se pusieron glosas que impiden las asignaciones directas. Las asignaciones directas son necesarias en la medida que vayan a solucionar un problema particular y específico. Entonces, yo les pido, presidente, apoyo en eso, porque creemos que hay que poner el ojo realmente donde importa, que es realmente entregarle una solución habitacional a quienes hoy día no la tienen, y los invitamos a ir a esa discusión presupuestaria para que en el tema habitacional tengamos una sola voz como parlamentario independiente de los sectores políticos, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Se ha tomado nota de los distintos temas para los distintos oficios y las distintas gestiones que se han solicitado. Lo pregunto con tema, ¿hay algo más en varios? No hay nada más. Porque estamos avanzados en la hora y... Bien, esta sesión, voy a avanzar rápido yo entonces. Esta sesión tiene por objeto, en primer lugar, continuar con la discusión del proyecto de ley iniciado en mensaje, que conocimos la sesión de la semana pasada, que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias correspondientes al boletín 16.335-14 con urgencia calificada de suma. Para eso sigue con nosotros como invitado acá el director nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, don Álvaro Ormazábal. También está con nosotros acá el Ejecutivo y también está el director de CONAF. Vamos a dedicar la primera parte de la sesión a profundizar en ese proyecto. Y en segundo lugar vamos a continuar con la discusión del proyecto que establece obligación y requisitos para la construcción de edificación en suelo colapsable, que declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavón y que modifica cuerpos normativos boletines refundidos 16085, 16069, 16077, 16251 y 16276. Hoy día vamos a escuchar a la diputada Danisa Astudillo,
quien nos va a explicar, se va a referir a los fundamentos y los contenidos de las diversas iniciativas que se han refundido. Así es que, en primer lugar, vamos a iniciar con el proyecto inicial de mensaje y luego vamos a escuchar también a la diputada Astudillo y vamos a conversar sobre los proyectos conocidos como proyectos de socavones. Así es que le damos la palabra a... Ya. Vamos a comenzar entonces con Sí. Senapred. Adelante. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nuevamente saludar a todas las diputadas y diputados que están presentes, agradecer también esta instancia y efectivamente reiterar la importancia que tiene este proyecto de ley, porque efectivamente fue presentado el día 28 de septiembre por el presidente de la República en una actividad precisamente que tuvimos con el director de CONAF, y creo que es relevante, y lo dije hace un rato atrás, por la instancia de coordinación que tuvimos. Una instancia desde el día 1 como Senapred tuvimos la oportunidad de trabajar en forma íntegra. El asesor jurídico que me acompaña ha participado en todas las reuniones que han existido junto con el Ministerio del Interior, CONAF y Agricultura, y esto permite que este proyecto de ley efectivamente pueda reunir en forma íntegra, completa, todos los aspectos que se requieren, y también, igual como lo hace en sintonía con nuestra ley, la 21.364, destacando sobre todo la parte del aspecto de la prevención. Se centra más que en la etapa de respuesta, como gestionamos la respuesta, se centra mucho en lo que es la etapa de prevención, y también deja muy armado, muy coordinado algunos aspectos importantes, como la definición clara que es la zona de interfase, que es una zona importante en nuestro país, que vemos donde vive una cantidad importante de las personas, y que muchas veces se sucede estos incendios que quedan en la incertidumbre, si son los rurales, urbanos, o muchas veces se habla de la interfase. Aquí lo deja claramente establecido cuáles son los incendios de interfase, permite que el servicio pueda ir actualizando los mapas de amenaza, y eso indudablemente nos permite que, como lo indica la ley, el proyecto de ley, puedan ir actualizándose de forma periódica. Eso es relevante para nosotros porque cuando tenemos esos mapas de amenaza se puede hacer una buena gestión del nivel de vulnerabilidad, el nivel de exposición que tiene la población que vive en esos sectores, e indudablemente nos permite hacer una adecuada gestión del riesgo. Muchas veces tomando medidas para minimizarlo, reducirlo, traspasarlo o asumirlo, que es lo que se puede trabajar con una adecuada coordinación con la población. Creemos que es un proyecto muy importante y sobre todo destacamos el nivel de sintonía que tiene con la ley de nuestro servicio y del Sistema Nacional de Prevención de Riesgos de Desastre. Así que queremos eso ratificarlo, hacerlo presente y sobre todo que deja claramente establecido la sintonía que existe en todo nuestro marco legal. Eso es, presidente. ¿No? Muchas gracias, don Álvaro. No sé si vamos a escuchar a alguien más. A CONAF, por favor. Muchas gracias. Solamente para complementar el trabajo técnico detrás del proyecto, señor presidente, por su intermedio, un trabajo desde el punto de vista técnico, científico. Uno de los principios, habíamos señalado en la presentación anterior, que tenía que ver con los avances científicos y recoger todo como parte de los avances, muy bien logrado con el trabajo con Senapred, digamos, con todas las instituciones públicas, poder armonizar también esta iniciativa con otras que ya están andando y otras que están en camino, principalmente, y en ese sentido aprovechar de comentar la importancia de que este proyecto salga, pero primero el Cernafor, que es la transformación de CONAF pública, porque este proyecto, digamos, le da ciertas facultades a un servicio público que actualmente CONAF es una corporación de derecho privado que tiene, y fue observada también en la Comisión Investigadora de Incendios del 2017 y 2023, nuevamente la necesidad de que CONAF tenga esta potestad pública justamente para tener otras atribuciones, nuevos cuerpos normativos, instrumentos de política, como es en materia de regulación
digamos, de la zona de interfaz, regulación forestal, planes de manejo, varios temas que están vinculados al proyecto. Yo no sé si ustedes mostrarles una lámina solamente para recordar la última, el esquema, sí, que solamente para recordar el core del proyecto, que tiene la creación de nuevos instrumentos con el plan de manejo preventivo, la pauta de prescripción técnica, que es básicamente el protocolo de plantaciones, la zona de interfaz urbano-forestal, la zona de amortiguación, cuando no existe la zona de interfaz, y los incentivos a la agroforestería, que en cierta forma se hace cargo también de lo que se señalaba adelante respecto a qué pasa con los pequeños propietarios que están en una zona de interfaz y tienen alguna, de cierta forma, una, entre comillas, obligación de regular la vegetación que está en esa zona de interfaz. Entonces hay algunas alternativas desde el punto de vista de la agroforestería como una solución también técnica desde el punto de vista silvoagropecuario. En ese sentido, solamente decirle que estamos abiertos a las preguntas que ustedes tengan. Como se indicó en la sesión anterior, nosotros habíamos enviado el proyecto justamente para que lo pudieran leer y resolver todas estas inquietudes que puedan estar asociadas tanto a la del decreto ley 701, a la ley de bosque nativo o los otros instrumentos regulatorios que tienen que ver incluso con el servicio de biodiversidad, cuya conceptualización, la tramitación del CERNAFOR, también su vínculo con la zona de interfaz, como unas definiciones están incluidas en un proyecto y también en otro para que sean complementarios, digamos. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor director. Abrimos las palabras, diputadas y diputados, sobre el proyecto que estamos discutiendo. Diputado Ruticoche. Gracias. Director, tiene más que ver con la convivencia, la pregunta que le quiero hacer sobre este proyecto. ¿Cómo convive una ley que es necesaria en Chile, pero que en otros países se ha aplicado con los privados? Por ejemplo, en España, una ley muy similar se aplica pero con los privados. O sea, el Estado propone algo, pero se hace en comunión con ellos. No estoy diciendo que aquí se haya dejado de lado y que haya sido un aspecto... No, sino que es evidente que en Chile la mayor masa de bosques las manejan y controlan... Bueno, no sé en realidad, pero a ciencia cierta, la mayor concentración de bosques pertenecen a privados, digamos, empresas privadas y a pequeños y medianos, ¿cómo se llama? No son forestales. Entonces, ¿cómo comulga esta propuesta del gobierno, que es una buena propuesta, una propuesta inédita, pero que en otros países, como por ejemplo en España, se ha hecho en unión perfecta con los privados para que esta cosa resulte y sea una más que una imposición, una argumentación para que todos llevemos a fin, digamos, una causa? ¿Se entiende, director, lo que le...? Sí, esta es una opinión técnica del ámbito forestal. Conociendo el rubro, son 17 y algo millones de hectáreas de ecosistemas boscosos, de los cuales una porción importante son bosques nativos, 2.3 millones de hectáreas de plantaciones forestales de rápido crecimiento, que son concentradas entre la zona del Ñuble y la región de los lagos, básicamente en la cordillera de la costa, o en la precordillera andina, pero en el Valle Central hay poco, y en suelo de aptitud preferentemente forestal, que necesitan necesariamente tener una cobertura boscosa. Eso por un lado. De ese porcentaje de plantaciones, terrenos fiscales es poco, digamos, un bosque nativo básicamente, plantaciones están 100% son privadas, concentradas, 1.3 o 0.4 millones de hectáreas, no tengo la cifra exacta, en grandes empresas. El resto son medianos propietarios y pequeños, una buena porción. Por cierto, una buena parte también con el fomento del decreto ley 701, ya, que obliga a que el propietario tenga que reforestar.
Entonces ahí hay un tema que está tratado en este proyecto. Si alguien quiere cambiar el sistema productivo, habría una exención también en ese sentido, una exención para no reintegrarle al fisco el fomento, porque hay que llevarlo a valor presente y eso es una cifra bastante contundente. A través del uso del suelo, sí. Y es un beneficio que también se ha solicitado y el ministro lo expuso la vez pasada, de que hay propietarios que quieren cambiar el uso del suelo, su sistema productivo en terreno, y eso podrían hacerlo con este proyecto, fomentando hacia la agroforestería. El último punto de la lámina, sobre todo en la zona de interfaz, ¿ya? Entonces esa es una salida, no hay reintegro, y también una salida productiva en cierta forma que viene a dialogar bien con los intereses de los propietarios. El resto son argumentos técnicos que ya se están desarrollando, en el mundo privado, sobre todo después del 2017, como decía, eso ya se está desarrollando, no así un proyecto que es de más largo alcance, todavía no está ni siquiera en discusión, está en etapa de formulación, que tiene que ver con un nuevo impulso a la actividad silvoagropecuaria, que tiene que ver con una nueva ley de fomento, pero algo distinto al 701, como agroforestería sustentable. Hay varios proyectos que van bien encadenados. Esto yo diría que es una patita. El ministro habló de 4 patas en la mesa, digamos, en la vez pasada, y esta es una de esas que viene como a aportar a un tema que tiene que ver con la integridad del paisaje, del uso de los territorios. Básicamente, por eso es un proyecto simple, pero... Sí, muchas gracias. Y que además ha sido trabajado con distintos actores. Nosotros hemos revisado este proyecto en el ámbito del Consejo de Política Forestal, que es una suerte de representación de distintos actores, donde está COORMA, el Colegio de Ingenieros Forestales, los gremios, otros tipos de gremios, la academia incluso. Y está más simple de las primeras versiones que revisamos en ese minuto, y digamos, opinión técnico política es que este proyecto conversa bastante bien con los intereses del Estado finalmente, que es mantener la productividad de los territorios, pero además la integridad del uso de en el sentido de regular en el paisaje, digamos, con las zonas de amortiguación, con las zonas de riesgo, regula en cierta forma el uso para que no tengamos estos incendios que son catastróficos, digamos. Ese es su norte, digamos. Opinión, se lo podría ver en una cartografía, quizá mostrar un poquito con más detalle, quizás sería bueno un ejemplo clarificador de cómo funcionaría potencialmente. Seguro que sería muy bueno contar con esa... Nosotros presentamos actualmente los planes con Senapred, siguen en coordinación. Hay unos planes comunales que se envían a cada una de las comunas mostrándole cuáles son las áreas de riesgo, y esas áreas de riesgo son las que hay que gestionar, y esa gestión tiene que ver con la regulación de los instrumentos de gestión forestal, básicamente los planes de manejo y lo que puede aportar los planes de ordenamiento territorial, los planes seccionales o los planes comunales de ordenamiento. Básicamente eso. Gracias, director. No sé si desde el Ejecutivo quieren incorporar algún otro elemento o no para conocimiento y profundización del proyecto. Lo pregunto solamente, no estoy... Presidente, gracias. Sí. Complementando la pregunta que hacía el diputado, lo que señala el director, pero además el presente, que son diferentes ámbitos. Una cosa es lo que señala que es la actividad misma, pero con relación al combate de incendios mismo, que es el control, sí se ha trabajado, digamos, desde el punto de vista con actores privados, que es lo que son los protocolos de acuerdo. Y estos protocolos de acuerdo, digamos, durante mucho tiempo implicaban determinar la coordinación del control de incendios, que es fundamental. Entonces, en ese sentido, en un principio era complejo, porque los protocolos de acuerdo, básicamente, si la CORMA, por ejemplo, no accedía a la coordinación, no se firmaban. Ya no había como una imposición o una
jerarquía, digamos, de decir, ok, va a ser esto. Con el proyecto que se está regulando en el Senafor, en el Senado, más o menos se aborda esto, que no es que estemos por ir contra, es coordinado con el privado, pero llevando la coordinación desde el Estado, no sé si se entiende. Y eso se logró a través del proyecto que está ahora en tramitación en el Senado, que es lo que usted, con relación al control y con la coordinación con privados, antes no estaba establecido quién iba a llevarla. ¿Ya? Entonces ahora con la nueva Senafor, digamos, sí hay una misma coordinación en igualdad, pero ahí se establece que es el Estado, digamos, el que va a coordinar cómo se hace el control de incendios con el privado. ¿Ya? Presidente, sobre lo mismo. Puesto, y sobre lo mismo, existe, puede sonar mal la pregunta, pero tiene buena intención. Existe, fijémonos en una zona, no sé, cualquiera, cordillerana de la octava región, Santa Bárbara, Alto Biobío, Quilaco, Quilleco. Gran concentración de masas de bosques que le pertenecen a una empresa forestal importante en Chile. ¿Existe la forma de que a través de este proyecto y sobre lo que usted me comentaba recién, el Estado pueda exigirle, no sé si exigirle sea la palabra, o tal vez sí, a esa empresa en particular, de que en vez de tener un avión de combate contra incendio, tengan dos, dependiendo la masa poblacional, dependiendo de las casas que existen alrededor de esta zona? Por eso digo que la pregunta puede sonar muy impositiva, pero tiene un buen fin, ¿no? Porque CONAF tiene su aparataje, sabemos que es limitado, yo lo he visto, a pesar de que hacen una buena labor, es limitado, y se apoyan mucho en estas forestales de repente. No sé si es que eso puede existir, o se ha conversado con ellos, se ha llegado a algún tipo de acuerdo con ellos también en eso. Gracias, presidente. director. Por cierto, y también es una de las lecciones aprendidas de lo, digamos, del vínculo del Estado con el privado, sobre todo en los últimos 10 años. Disculpe. Sí, decía que parte de las lecciones aprendidas por su intermedio, presidente, fortalecer esa colaboración público-privada, sobre todo porque los recursos, si el Estado pone el año pasado 100.000 millones, 111 fueron, algo similar viene por parte del privado, con la misma cantidad de aeronaves, y lo que sí, digamos, es un trabajo que se requiere fortalecer, y firmamos un convenio ahora con Corma, es esa labor de coordinación, que está plasmada en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal, porque ahí el privado tiene que informar cuáles son sus capacidades para poner todas estas capacidades, digamos, público-privada, la labor pública, en cierta forma, no solamente el cuidado del patrimonio específico de una plantación, sino que y eso sucede naturalmente, actualmente cuando hay un incendio que puede amenazar vivienda. El año pasado tuvimos apoyo del privado, eso sucede, pero esta vez con una coordinación mayor también que tiene que ver con el Sistema Nacional de Prevención, que es el SENAPRED. Ahí hay un ente de mayor coordinación. Pero sin duda fortalecimos, y este año estamos en una coordinación mucho más estrecha con el privado. Existe. Gracias. Yo tengo una pregunta básicamente práctica para entender. Evidentemente este proyecto tiene que ver con todo lo que van a ser la formación de SENAPROD y la Senafor y la institucionalidad en que está. Quiero saber concretamente, entiendo que está en el Senado, pero no conozco el detalle porque no ha pasado por acá. Eso, ¿en qué trámite está, en qué situación y cuándo debería eso, al menos como previsión de ustedes, avanzar? Bueno, el proyecto quedó, digamos, de un proyecto que entró el 2017. Ustedes saben, es el mismo proyecto, el Ejecutivo lo tomó, generó una serie de indicaciones, se abrió un periodo de indicaciones, se ingresaron indicaciones, después se cerraron para trabajar con los sindicatos, los temas laborales. Se logró un acuerdo con los sindicatos respecto a temas, a un articulado específico que tiene que ver con la transferencia de los trabajadores, y el proyecto se volvió ahora a abrir un periodo de indicaciones que termina, entiendo, el 28. El 28 termina de este mes. ¿Ya? El Senado lo quiere, en la comisión lo quiere tramitar rápido, porque un proyecto
relativamente, es un proyecto orgánico, relativamente simple también, simplemente cambia la naturaleza del proyecto e incorpora unas facultades que van en armonía también con el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres, sobre todo en dos temas que es importante, que tocan también con el proyecto de Senapred, con el proyecto de incendio, que tiene que ver con la definición seguramente de áreas degradadas, y ahí hay todos los ecosistemas boscosos fuera del área silvestre protegida quedan bajo la administración del servicio del Cernafor, ¿ya? Por lo tanto, esta regulación y las competencias en... el enfoque ecosistémico, que es importante. ¿Ya? Actualmente hay una definición y entramos en una definición de ecosistema boscoso y xerofítico que va más allá de la concepción solamente de la cobertura boscosa, sino que también la valoración de otros servicios ecosistémicos y la protección de los componentes ambientales que se requieren también incorporar en el cuidado y en la productividad con un enfoque de sustentabilidad. También está definido manejo sustentable en el proyecto de Cernafor, por eso esto es muy complementario. Esto es una herramienta de trabajo para el futuro Servicio Nacional Forestal, como parte de otra, como el 701, como la Ley de Bosque Nativo. Esto es parte también de su... podría, el condicional, porque uno depende del otro. Eso. Muchas gracias, director. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Bueno, gracias por la exposición. Me gustaría saber si se podría precisar un poco más cómo se van a incorporar la determinación de las zonas de riesgo en los planes reguladores, tanto los comunales, las modificaciones seccionales y los intercomunales, en el vínculo e información con la comunidad. Porque existe la ley establece una manera de hacer estas modificaciones al plan regulador comunal, por ejemplo, una modificación que es relativamente nueva dentro de todo, donde hay una preponderancia o una modificación a que la comunidad tenga mayor incidencia de participación. Y en el proyecto se establece que se va a hacer una consulta tanto a las municipalidades, supongo que se refiere a las autoridades locales, y un proceso de consulta, ¿ya? Pero me gustaría saber si puede precisar un poco más, no solo el espíritu, sino que más en concreto cómo se va a hacer esta incorporación. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. El micrófono. De nuevo, muchas gracias por la pregunta, presidente, por su intermedio. Es una pregunta central del proyecto. Central en el sentido de que este proyecto no es que imponga algo, ¿no? El plan regulador y las consultas que se hacen, que están asociadas a este plan regulador, tienen que ver con la definición de tal zona. Lo que hace este proyecto es que hay una metodología de definición de zonas de riesgo que están asociadas a topografía, tipo de combustible, cercanía, todos los factores que están determinados ya técnicamente. Se trabaja en conjunto con Senapred y la CONAF tendría la atribución de entregar esa propuesta de zonas de riesgo, igual que las zonas de interfaz, a las autoridades, en este caso a quien tiene las competencias, ¿ya? Lo que se introduce también es una facultad de sanción, que en este caso en la zona de interfaz sería llevada por el municipio con apoyo de la corporación. Pero creo que sería muy bueno que el equipo técnico les presente a ustedes, en un caso tipo, cómo sería o cómo se determina una zona de riesgo, justamente porque tiene bastante tecnicismo asociado a cómo se utiliza el territorio actualmente, o en el futuro, depende. Gracias, director. Sí, de cara a la suma urgencia que tiene el proyecto, necesitaríamos tener ese tipo de presentaciones lo antes posible. Vamos a ver si ya para la próxima sesión podríamos invitarlos, porque realmente es el único modo en que vamos a poder avanzar realmente, por lo menos en la discusión en general, para después ya entrar en particular al proyecto. No sé si tenemos alguna otra palabra pedida respecto del proyecto. Diputada Nullao. Solo que no me quedó muy claro con respecto al Senafor, si va a estar en 2 meses más, en 3 meses o en un año.
el Servicio Nacional, porque señalaba el director que hasta fines de octubre estaría en el Senado y tiempos para indicaciones, pero el Ejecutivo me imagino que le estará dando la suma urgencia para saber también los tiempos, porque todas las demás coordinaciones en el proyecto del Ejecutivo es asociado y coordinado por Senafor, no con la corporación. Por lo tanto, también ese proyecto debiera estar disponible. Por eso es tal vez el proyecto intermedio del diputado Félix González, porque nos vamos a demorar. Además, posteriormente hay que dictar el reglamento. Eso también tiene sus tiempos, y la dictación de reglamento de muchos proyectos han pasado 2 hasta 3 años que posteriormente lo conocemos. Entonces yo considero que si bien genera, como decía el director de Senapred, este proyecto la sintonía con la ley de todos los servicios existentes, pero sin embargo todavía nos queda tal inquietud que tiene que ver con el servicio va a estar o no en estos tiempos, porque también los sindicatos de la CONAF están opinando que no les parece, que no se le esté considerando. Me imagino que quedaron algunos puntos que hay controversia, y estas debieran, lo más probable, en los tiempos más breves también aclararse. Así que yo creo que se va a demorar un poquito, pero lo que usted estimaría, director, aproximadamente. Gracias, diputada. Sí, coincido plenamente, era parte de lo que uno quería saber, por lo menos tener una estimación, porque efectivamente son tiempos que no están conversando entre sí, director. Sí, le voy a pedir a Paulín por su intermedio, que me apoye en la respuesta. Sí, pero pienso que es importante lo que dijo usted, presidente, de ir tramitando esto en paralelo, ¿no? Porque o nuevamente una opinión técnica o política, la piedra de base de ir superando algunas barreras que tienen que ver con el trabajo territorial, tiene que ver con contar con un servicio público que tenga nuevas atribuciones. Estamos parados en fomento, estamos en manejo, lo mismo de incendio es parte estructural, digamos. La respuesta de la aproximación le vamos a pedir a Paulín que nos ayude. Gracias, presidente, por su intermedio. Bueno, respondiendo a la consulta de la diputada Nullao, si bien no podemos señalar un plazo específico, sí le puedo dar más o menos los avances y los acuerdos. Ya con relación al proyecto de Sernafor, que está en segundo trámite constitucional, ya hay un acuerdo por la comisión de también tramitar de la forma más expedita el proyecto, entendiendo que en el primer trámite constitucional y las primeras tramitaciones en el Senado sí se recibió muchas audiencias públicas para ese proyecto. Por tanto, los hitos, digamos, más complejos, que son las audiencias y recibir los análisis técnicos, ya se habían realizado en primero y parte del segundo trámite. Por tanto, el acuerdo y lo que hoy día hablamos con el senador presidente, que es el senador Flores, era básicamente enfocarnos al tema de los traspasos de trabajadores, o sea, el tema laboral. Y en eso CONAF ha hecho un trabajo, digamos, de socialización con los sindicatos, al menos los más representativos, y tenemos sí algunos sindicatos o alguna parte que quizás no está de acuerdo con el avance del proyecto, pero que son grupos, digamos, muy minúsculos dentro de la gran masa de trabajadores, ¿ya? Por tanto, el acuerdo que se tomó en la comisión fue simplemente escuchar a las dos asociaciones de funcionarios más grandes del servicio, que más o menos constituyen el 80% de los funcionarios, ¿ya? Y en base a eso avanzar con las indicaciones que están con plazo hasta el 28 de octubre para presentar, pero el Ejecutivo ya tiene sus indicaciones, digamos, trabajadas y socializadas con los sindicatos, ¿ya? Y básicamente ese plazo es para que los senadores hagan alguna propuesta de indicación ellos al proyecto. Y en eso el acuerdo está también en poder limpiar la discusión y guiarnos, digamos, desde la indicación del Ejecutivo,
y que sea eso como el timón, digamos, del barco para poder sacarlo de la forma más expedita y con los mayores acuerdos por parte de la comisión. Entonces, esperamos, nosotros tenemos mucha confianza de verdad en el trabajo que haga la comisión en el Senado, de poder antes de fin de año o en fin de año ya poder tener algún humo blanco con ese proyecto. Muchas gracias. Propongo lo siguiente. Está claro que tiene que avanzar ese proyecto, pero podemos perfectamente nosotros avanzar tal como se nos ha planteado a través de la suburgencia con el proyecto acá en la Comisión de Vivienda de la Cámara. Y sin duda, yo no sé, ese otro proyecto me parece que está por la vía de Comisión de Agricultura, si no me equivoco, ¿no? Ya, o sea, no va a llegar por acá, va a llegar por esas otras comisiones. Entiendo que acá en la Cámara hay un interés en sacarlo también con la mayor prontitud posible, así que creo que lo importante es que nosotros hagamos nuestra parte avanzando en este proyecto. Propongo lo siguiente, me parece que podemos dejar hasta acá, salvo que quieran agregar algo más, y dejar abierto entonces para invitaciones también en este proyecto. Como no estamos todos ahora, lo vamos a poner también en la lista de WhatsApp de la comisión, de tal modo que los diputados y las diputadas puedan hacer llegar distintos nombres de invitados, tanto de distintos mundos, para que podamos escucharlo de cara a la tramitación de este proyecto. Una vez que escuchemos los invitados e invitadas, ya poder ponerlo en votación en general y entrar al detalle, que es el más relevante acá, que es el articulado, que es bastante amplio y completo. ¿Les parece que avanzamos de esa manera? Dejamos abierto entonces desde ya para hacer llegar a la Secretaría nombres, y de todas maneras lo vamos a reforzar esto a través de la lista WhatsApp. ¿Parece? Bien, les agradecemos muchísimo. Por cierto, siguen invitados a quedarse quienes están hoy día como invitados, porque vamos a ver la presentación de un proyecto que sí tiene también mucho que ver con estos temas, sobre todo en Senapred, que es los proyectos relacionados con socavones. Para eso hemos invitado, aun cuando es parte de la comisión, a la diputada Danisa Astudillo a referirse a los fundamentos y los contenidos de estas iniciativas. Son varias iniciativas que se han refundido y que las hemos mencionado anteriormente, pero que tienen que ver básicamente con el problema de socavones, o como ya aprendimos en la sesión anterior, tiene otro nombre técnico. Solo colapsable. No, tenía otro nombre que nos dieron. ¿Ah? Subsidencia, perfecto. Y había una tercera. Exactamente, hay una tercera. Bien. Pero por ahora le damos la palabra a la diputada. Tenía otro nombre que ninguno de nosotros conocía. Diputada Astudillo, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, excusarme, la semana pasada me correspondía, pero la salud a veces uno no espera cuando uno se enferma, así es que agradezco el espacio ahora. Bueno, partimos contando que si podemos avanzar, vamos a partir por... Vamos a suspender 2 minutos para despedir al señor director. Pero solamente 2 minutos. Pero siempre se tiene que seguir. Diputada Astudillo, disculpe, pero estábamos viendo al director de CONAF. Bueno, para poner en contexto primero los 4 proyectos que elaboramos respecto de esto, vamos a partir definiendo qué es lo que es un socavón en términos muy simples, porque Cernaz Geomín ya dio una explicación mucho más técnica. Y bueno, ahora me dicen que no deberíamos hablar de socavones, pero bueno, hasta ahora son 15 años que venimos hablando de socavón en la región de Tarapacá, así es que es difícil hacer el cambio. Entonces, un socavón es una cavidad o agujero que se forma en la superficie terrestre, generalmente debido a procesos de erosión, colapso o hundimiento del terreno. Ahí vemos 2 fotos, una de Alto Hospicio, una de Iquique, que se produjo durante el último terremoto que tuvimos por una rotura de cañerías. El más reciente de estos socavones se suscitó en la quinta región, Valparaíso, zona de Cochoa, y bueno, gracias a la prensa este tema volvió a ser un tema nacional. Sin embargo, la zona norte del país es la que actualmente presenta mayor número de episodios de suelos colapsables, vamos a decir, ¿ya?
Estas también son fotos de Alto Hospicio e Iquique. Ustedes ven la magnitud de estos. En el norte eso es la principal causa. Se rompe una cañería de agua, una matriz, y por la salinidad de los suelos se disuelve la sal, colapsa el terreno y se producen estos hoyitos, pero más adelante lo vamos a explicar. ¿Cómo? Esto es claro, por afuera de la SOFRI, y hace poquito hubo uno nuevo. En la actualidad existen 9.300 familias afectadas solo en la comuna de Alto Hospicio. 9.300 familias, siendo que toda la atención se la llevó Viña del Mar. Y esto ha sido descrito por los habitantes de nuestra región como una suerte de terremoto silencioso, porque sin razón alguna las casas colapsan, se quiebran, se van cayendo, y esto que empezó hace más de 10 años ha ido evidentemente aumentando de manera exponencial. Bueno, ¿por qué se forman los socavones? De acuerdo con los especialistas, los socavones ocurren esencialmente debido a la erosión por su fusión provocada por el agua subterránea, es decir, por desgaste interno de las partículas finas que son arrastradas por corrientes de aguas naturales o artificiales. En el caso de las artificiales son provocadas por tuberías averiadas que se encuentran dentro del suelo y que con el paso del tiempo provocan colapsos y hundimientos. También puede asociarse a la degradación de la superficie, deforestación, cambio y modificación en su uso, entre otros factores. En el 90% de los casos de socavones, el agua que satura el suelo es el desencadenante principal, lo que se conoce como procesos kársticos. Pero también pueden existir factores desencadenantes de otros fenómenos que pueden ser tan peligrosos como un sismo. Dentro de las causales, puede ser, hay algunas causadas por la actividad humana. Por ejemplo, cuando hay una extracción excesiva de agua subterránea puede llevar a la compactación del suelo y al colapso de cavidades, lo que resulta en formación de socavones. La explotación minera, o sea, ocurrió y vimos un socavón bastante importante en la tercera región, porque la explotación minera puede debilitar la estructura del suelo y provocar hundimientos en la superficie. La construcción o excavaciones mal planificadas o técnicas de construcción inadecuadas pueden debilitar la estabilidad del suelo y causar hundimientos. En el caso de Alto Hospicio fue en un inicio, sobre todo porque el material que se utilizó para las tuberías no era el adecuado. Y bueno, por lo tanto, con la sal empezaron a dañarse, y eso ha generado la mayoría de los socavones en la comuna. Pueden ser también por procesos naturales, o sea, disolución de rocas solubles. En áreas donde hay rocas solubles como calizas o yesos, la acción del agua puede disolver gradualmente el material, creando cavidades subterráneas que eventualmente colapsan y dan lugar a socavones. Por erosión hídrica, la acción de corrientes de agua puede erosionar el suelo y crear cavidades subterráneas que cuando colapsan generan socavones en la superficie. La erosión de cavernas naturales pueden debilitar la estructura del suelo y provocar el colapso de la superficie. Y también factores geológicos como fallas geológicas, fallas tectónicas pueden causar el desplazamiento en el terreno, lo que puede llevar al colapso de áreas superficiales y a la formación de socavones. El hundimiento del terreno en zonas donde se producen subsidencias o hundimientos del terreno, es posible que se formen socavones debido a la deformación del suelo. Entonces tenemos varias causales que por sí sola o en conjunto van a provocar un socavón. Entonces, por ejemplo, la fisura o grietas en tubos del drenaje, la calidad de la compactación del subsuelo, la filtración de aguas lluvia, el aumento de flujo de agua en el drenaje. Estas características por sí solas o en conjunto podrían efectivamente provocar un socavón, y aquí demos un ejemplo específico para que fuera bastante gráfico. En este caso, en una carretera hay una filtración de agua por los conductos del drenaje. Se empieza a causar la erosión, que en un inicio es silenciosa, nadie se da cuenta, pero que, por ejemplo, cuando hay lluvia, el suelo se reblandece, el subsuelo, perdón, y al regresar a la tubería fisurada arrasa el material erosionado, con lo que inicia la oquedad.
Y finalmente cuando ya nos damos cuenta, cuando la oquedad adquiere mayores dimensiones y colapsa el terreno. ¿Cuál es la problemática que nosotros abordamos en estos proyectos? Esencialmente tiene que ver efectivamente con la comuna que es el símbolo de estos socavones, que es la Municipalidad de Alto Hospicio, porque hasta ahora de todas las viviendas afectadas hay 500 viviendas que han sido declaradas inhabitables e irreparables. Hay 68 de ellas se encuentran en el sector del Boro, 174 en el sector La Tortuga, 64 en el sector La Pampa, 205 en La Negra, Santa Rosa de Guara hoy día se llama, y 10 de ellas se encuentran en el sector Las Parcelas. O sea, tenemos toda una comuna hoy día damnificada en sus distintos sectores por estos socavones. Se trata de edificaciones que por el riesgo de derrumbe amenazan la salud e integridad física de quienes las habitan y en muchos casos de quienes transitan cerca de ellas, porque las casas, además de destruirse o de colapsar, también se han generado grietas en el pavimento. De verdad, como les decía, es una suerte de terremoto en lo que vemos en algunos sectores. Entonces, en total tenemos, como habíamos dicho al inicio, 9.300 familias con viviendas afectadas por daños asociadas a socavones, y esta cifra, lo más triste es que es dinámica y tiende al ascenso por falta de intervención oportuna. Es decir, estos socavones van creciendo, si no se repara de manera oportuna, las casas que se derrumban van afectando la del lado y se va produciendo un efecto dominó. Y cada vez que hay un sismo, y mientras mayor intensidad del sismo, esto vuelve a dañar otras viviendas. Entonces, ¿qué ha pasado con las familias afectadas? Estas han tenido que desalojar sus viviendas, por tanto han tenido que buscar un arriendo. Pero como hay problemas con los subsidios que entrega el Serviu, ya que no existe un subsidio para el problema de socavones, sino que son subsidios de arriendo comunes y corrientes que tiene el servicio, hay problemas con la continuidad. Y cuando evidentemente el arrendador no recibe oportunamente el arriendo, desaloja a las personas. Entonces muchas de estas familias están viviendo hoy día en condición de allegada o han tenido que desplazarse a un campamento. Las propiedades abandonadas, por lo demás, han sido vulneradas, han sufrido robo, destrucción u ocupación ilegal. Y hay algunas familias que, habiendo visto la experiencia de otros vecinos, se han negado a desocupar sus casas por la misma razón, porque no solamente han perdido el sueño de toda una vida, que era tener la casa propia, sino que además todo lo que han invertido en esa casa, sus muebles, las ampliaciones y todo lo que significa cuando la familia crece y uno se muda a una nueva casa. Y además esto es un foco de riesgo porque los inmuebles que hoy día están desocupados son cooptados hoy día por gente inescrupulosa, y esto evidentemente es un lugar para que organizaciones criminales las empleen hoy día para realizar actividades ilícitas. Como decíamos anteriormente, el factor determinante para específicamente la comuna de Alto Hospicio es la salinidad del suelo, ¿ya? Combinado con las roturas de matrices de las tuberías del agua, es lo que esencialmente ha hecho colapsar los suelos en la comuna de Alto Hospicio. Pero evidentemente este problema no es hoy día un problema solo de esta comuna. Hemos visto que en Arica, en la tercera región, en el Maule, acá en Viña, o sea, esto se está produciendo porque los terrenos salinos están a lo largo de todo nuestro país. Hablábamos con la diputada Plasencia y me decía, en mi región ocurre algo muy extraño, hay postes que se están hundiendo de repente en la nada. Yo le decía, esos son socavones, porque ya con un 2% de salinidad se puede producir un socavón. En Alto Hospicio la salinidad de los terrenos es de un 40%, es altísima. Pero también conversado esto con el Seremi de la región, me decía que este es un problema a lo largo del país, porque en algún momento nuestro ministro nos dijo que no convenía seguir construyendo en la comuna de Alto Hospicio,
porque producto de los cambios climáticos esto se iba a acentuar. Sin embargo, no podríamos construir en muchos lugares del país porque los terrenos, tenemos mucho terreno salino, más bien hay que buscar una nueva tecnología para poder hacer las construcciones para que esto no siga ocurriendo. Entonces, nosotros viendo el problema esencialmente de las familias, estas 9.000 familias o más de 9.000 familias que están afectadas y que no han tenido una solución, quisimos indagar por qué. ¿Por qué si es que en algún momento el gobierno ha tenido la disposición, los distintos gobiernos han tenido la disposición a emprender acciones? En la última administración se aprobó un presupuesto cuantioso, se anunció con bombo y platillo un programa de reparación para el problema de los socavones en Alto Hospicio. ¿Por qué entonces había una ejecución de menos de un 10% de ese presupuesto? Y llegamos a la conclusión de que esto es porque existe una ausencia de norma respecto a estos temas. En la ley de catástrofe se menciona u otros, y en esos otros estaría el tema de los socavones. Y lo que el Ministerio de Vivienda ha estado haciendo hasta la fecha es recurrir a la normativa de terremoto, o ha utilizado herramientas que tiene disponible para dar soluciones parches, pero ninguna solución definitiva. Y claro, como el clima está cambiando, la desertificación también, producto también de este cambio climático, también pensamos que este proyecto había que pensarlo no solamente en nuestros vecinos de la comuna de Alto Hospicio, sino que también en todo el país, pensando en estos cambios que estamos viviendo como planeta y como país, y ya los resultados están a la vista. Esto de que ocurrió en Viña y que se está masificando hoy día el tema de los socavones, hace que efectivamente este proyecto debamos pensarlo de manera como mucho más amplia. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? En primero, está claro que hay una problemática acá que es multicausal, porque y que además necesitamos enfrentar esto de distintos puntos de vista. Es por eso que cuando nosotros también redactamos este proyecto, sentamos a la mesa a los distintos actores, a la Municipalidad de Alto Hospicio, al Serviu, al MIMBU, a la Cámara Chilena de Construcción, a Aguas del Altiplano, a los dirigentes. A todos les preguntamos, en el fondo, desde su perspectiva, dónde estaban los nudos críticos para poder ir avanzando y dar una solución definitiva a estas familias. Y lo que pudimos recoger de la opinión de cada uno de estos expertos en su materia, lo tratamos de transformar después con los asesores jurídicos que trabajan conmigo en un proyecto de ley. Pero como esto afecta a varias normas, no pudimos presentar un solo proyecto y tuvimos que presentar 4 proyectos distintos, ¿ya? Pero me alegro que el presidente de la comisión nos haya propuesto y nos haya permitido fusionar esto y crear una suerte de ley socavones, que va a ser una ley miscelánea porque aborda distintas temáticas, pero esto nos va a permitir visibilizar de mejor manera este problema tan complejo para la gente de nuestra región y específicamente para los vecinos de Alto Hospicio. ¿Cuáles son estos 4 proyectos? De manera muy resumida, el primer proyecto busca precaver, reparar y subsanar distintos tipos de daños ocasionados a las personas y a sus propiedades por la ocurrencia de socavones en toda y cada una de las regiones, comunas y localidades del país. Porque creo que ese debe ser el primer foco de atención nuestra, las familias hoy día afectadas, las familias que ahorraron, que hicieron una postulación para poder tener por fin su casa y que finalmente producto de la naturaleza, producto de decisiones mal tomadas por distintas autoridades, producto de estos materiales que no eran los correctos o de una inacción o una falta de acción oportuna de parte de la empresa sanitaria, hoy día no pueden habitar sus viviendas. Entonces, por esto nosotros sugerimos establecer una causa de utilidad pública que permita a la Administración practicar expropiaciones de inmuebles inhabitables e irreparables que hayan experimentado detrimentos procedentes de socavones. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, en un terreno no todas las casas están para demolición. De las 9.300 familias afectadas dijimos que 500 son irreparables, ¿cierto? Pero estas no necesariamente están en una misma manzana. Entonces, por ejemplo, tenemos esta manzana donde tenemos 10 viviendas afectadas. Y van a seguir, quizás la casa que está no inmediatamente al lado o la subsiguiente no tiene daño. Pero como esto tiene un efecto dominó, va a seguir afectando todo el sector. Por lo tanto, hoy día, si bien se podría expropiar en algunos casos una vivienda, ¿qué fundamento tendría el Estado para expropiar una vivienda que no tiene daños irreparables, por ejemplo? Pero si el terreno ya está colapsando, uno se pregunta, bueno, ¿es pertinente que las demás familias sigan viviendo ahí? Sobre todo que el norte es una zona sumamente telúrica. Este proyecto también busca facilitar el acceso de propietarios y moradores no propietarios cuyas viviendas hayan sido afectadas por socavones a subsidios para la compra de viviendas nuevas o usadas, urbanas o rurales, a subsidios de arrendamiento y a subsidios contemplados en el programa de protección al patrimonio familiar, porque como les dije, muchas veces tienen que desocupar su vivienda. Propone asimismo instaurar el deber jurídico de la administración de educar a la población para precaver distintos tipos de daños ocasionados por los socavones y para inculcar protocolos que permitan a las personas saber cómo actuar cuando los socavones ocurren. Plantea además instaurar un régimen de responsabilidad objetiva respecto de los daños ocasionados por socavones resultantes de las actividades económicas y busca asimismo explicitar el deber jurídico de la administración de cumplir todos los cometidos comprendidos en su hábito de funciones y atribuciones que sean atingentes para precaver y atender situaciones de daño cuando los socavones ocurren. Este es el proyecto número 1. El proyecto número 2 modifica la ley 16.282 que se creó por el tema del sismo ocurrido el 28 de marzo de 1965 y que explicita algunos ejemplos de catástrofe, pero no explicita el tema de socavones. Por lo tanto, queremos hacer una modificación al artículo número 1 para que se diga específicamente y se mencione a los tsunamis, a los aludes, erupciones volcánicas y socavones, entre otros eventos destructivos que puedan amenazar severamente la vida, integridad física, salud y bienes de las personas. Esto te facultaría también al presidente de la República a tener más facultades para actuar de manera más eficiente, no tener tantas trabas burocráticas como ocurre hasta el momento para poder trabajar con las familias, designar autoridades y determinar específicamente sus atribuciones frente a la problemática de socavones. Nosotros creemos que aquí debe haber una intervención, como en algún momento hubo un plan integral para la comuna de Alto Hospicio porque teníamos muchos campamentos y hubo un delegado asignado para esta tarea. Nosotros creemos que también en este caso debería haber una persona encargada de poder abordar esto como un plan de emergencia, porque imagínense ustedes que la propuesta del gobierno para dar respuesta a la necesidad de vivienda en la región de Tarapacá, el plan de emergencia de nuestro ministro propone 9.300 casas para la región. Pero tenemos 9.300 casas hoy día destruidas. Entonces, la verdad es como quedar en cero. Autorizar la contratación, tanto por licitación privada como por trato directo a los servicios públicos. Bueno, ahí hay una serie de detalles que a lo mejor los vamos a ir viendo con más detalle cuando revisemos el proyecto. Faculta al Ministerio del Interior para recibir donaciones y ayuda, también faculta para recibir, para vender esos bienes para el propósito antes señalado y cabe señalar que la ley lo exime de formalidades para todo lo anterior, o sea, al ser una situación de catástrofe, el gobierno tiene más herramientas y más facultades para poder actuar de manera oportuna. El tercer proyecto modifica la ley de servicios sanitarios para obligar al prestador de dichos servicios a sustituir a su costa los componentes de las redes sanitarias públicas deterioradas por la acción de factores o eventos de carácter geológico climático. Hasta ahora incluso hemos tenido una respuesta muy tardía porque como todas las tuberías son subterráneas, cuesta detectar cuando hay una fuga y cuando ya nos damos cuenta es cuando ya el socavón se creó. Entonces también proponemos que no solamente ellos
tengan que ir a reparar de manera inmediata, porque a veces ellos nos dicen, no, esta es nuestra planificación, entonces no tenemos que ir a este sector porque el plan que tenemos es este. Entonces, que pueda dialogar con las autoridades locales, en este caso con la municipalidad, con el Ceremi de Vivienda, para ponerse de acuerdo dónde corresponde ir a intervenir y que sea efectivamente responsabilidad de ellos las costas que impliquen estas reparaciones. Y el cuarto proyecto declara de utilidad pública la protección de la población y de la familia en los casos de viviendas calificadas como irreparables o inhabitables por efectos de socavones o subsidencia. Busca identificar a la protección de la población y de las familias como una causa de utilidad pública para que la Administración, en pleno ejercicio de las atribuciones que les son conferidas por la Constitución y las leyes y con estricta sujeción al decreto 21.186, decida si es o no necesario o pertinente expropiar viviendas inhabitables cuyos daños ocasionados por las subsidencias sean consideradas irreparables por las respectivas direcciones de obras municipales. En esto el Ministerio nos ha dicho que hoy día tienen facultad para expropiar, pero lamentablemente al no ser algo explícito en la norma, muchas veces esto no se hace. Y hay viviendas que no han sido reparadas porque, por ejemplo, el propietario decidió abandonar la propiedad y no se le puede encontrar. O a veces es el que está utilizándola es un arrendatario y que no tiene facultades para dar alguna autorización. O como son casas pareadas, el vecino de acá no da la autorización para que intervengan y destruyan esta otra porque hay muros compartidos. Tienen el tema de la conexión al alcantarillado común entre dos casas. Entonces, todo esto hace que nosotros creamos necesario que el Estado tenga herramientas explícitas para tomar decisiones que a veces son difíciles, pero que le permitan solucionar un problema que es mayor, que es de sacar a esas familias de donde corresponde, dándoles efectivamente otra solución habitacional para no tener que lamentar, porque hasta ahora afortunadamente no hemos tenido que lamentar vidas, pero pudiera ser que en algún caso el socavón sea tan grande que cuando se derrumbe hay una persona adentro y esto se transforma en un problema mayor. Así es que esos serían los 4 proyectos en general. Muchos de ellos están suscritos por los miembros de esta comisión, así es que lo que espero es que podamos enriquecerlo con los invitados. Sergio Min la vez pasada se ofreció también a hacer algunos aportes. Se me olvidó el nombre del Senapred ahora, ¿cómo ha cambiado? Senapred también, estamos llanos a recibir todas las observaciones correspondientes, pero además le hemos pedido al ministro de Vivienda que pueda patrocinar esta iniciativa, porque ustedes saben que nosotros los diputados hay cosas que no podemos proponer porque irrogan gasto, y el ministro se mostró llano a poder retomar las cosas que tuvimos que sacar de nuestro proyecto que sabemos que son necesarias y quizás presentarlo ellos como otro proyecto o bien como indicaciones para que podamos avanzar y de una vez por todas, porque aquí el objetivo, lo que buscamos es compensar a esas familias que han sido afectadas, que no han podido ocupar sus viviendas, que han visto su vida afectada, la de su familia, la de sus niños, porque se producen este tipo de socavones. Muchas gracias, diputada Astudillo, por la completa y buena presentación. Yo creo que es muy importante que todos los proyectos puedan ser presentados de un modo tan completo y tan claro. Quiero recordarles que hemos visto acá 4 proyectos que se han fusionado, pero además se han fusionado también con un 5º proyecto, que es el presentado por el diputado Matías Ramírez. Vamos a empezar a ver estos proyectos. Yo creo que está claro para todos y para todas que son de alta importancia por la cantidad de gente afectada y por lo que puede suceder a futuro, además, no solo por las situaciones actuales que ya son suficientemente graves, sino que
esto puede, en una situación eventual futura, afectar a muchísimas otras familias, digamos, propietarios o arrendatarios de vivienda, y también a instituciones públicas. Hemos sabido de situaciones de que CEFAM, incluso en algún momento la PDI, eso iba a ser una comisaría o la PDI, por lo tanto, esto no Infantiles, requiere alguna establecimientos respuesta. educacionales. A mí me parece que... Perdón, a mí me parece que es importante poder contar con el patrocinio del gobierno o bien indicaciones, porque efectivamente hay varias de las normas que se han mostrado hasta acá que implican gastos. Hay ahí expropiaciones, hay unos subsidios, hay una serie de mecanismos. ¿Ah? Y hay facultades, y por lo tanto, si queremos que el proyecto pueda avanzar bien y que tengamos efectivamente una estructura completa, es muy importante contar con ese patrocinio y las indicaciones correspondientes. Al mismo tiempo, creo que va a ser muy importante que podamos tener invitados. Este es un proyecto muy completo, digamos, y por lo tanto, aparte de Sernagiomín, Senapred, el Ministerio mismo, el gobierno a través del Ministerio, creo que va a ser importante poder escuchar a algunos alcaldes o alcaldesas de zonas que se han afectado por distintos tipos de socavones. Aquí hemos hablado, básicamente hemos escuchado sobre los socavones del norte. Ya hemos sabido por la diputada Bulnes de socavones de otro tipo en el sur. A mí me ha tocado escuchar de socavones producidos por otro tipo de problemas, que son por exceso de humedad, de agua en la tierra, que produce, ¿no es cierto?, también otro tipo de daño. O como el que hemos visto aquí, actividad minera que hay en distintos lugares del país, también han habido en el pasado en la zona del carbón, por ejemplo. Por lo tanto, son temas que afectan en todo el país. Por lo mismo, me parece que va a ser bueno poder escuchar también a alcaldes o alcaldesas. Creo yo que va a ser importante escuchar también al colegio de arquitectos o alguien que ellos puedan estimar adecuado, una sugerencia. Yo he conversado también sobre este tema con colegios geólogos en su momento, que también tienen una visión. Es decir, creo que hay aquí distintos sectores que pueden colaborarnos y aportar en términos de conocer más a fondo la mirada y evidentemente ayudarnos a enriquecer o precisar el proyecto. Ya escuchamos la vez pasada, por ejemplo, como el nombre que nosotros le damos, que es un buen nombre, estábamos hablando aquí con Secretaría, llamarlo Proyecto Socavones, porque uno le busca, tiene que darle un nombre al proyecto, pero que en términos técnicos nos explicaban muy bien la vez pasada de Sernagiomín la importancia de precisar el término de tal modo y que efectivamente cuando a futuro se produzca alguna situación, tener la precisión. Desde ese punto de vista también va a ser muy importante la colaboración que tengamos de la biblioteca respecto a las definiciones y las precisiones al respecto. Cárcavas, pero bueno, hay una serie de otros términos que va a ser importante tener en cuenta. ¿Qué es un socavón? ¿Qué es una cárcava? ¿Qué es una subsidencia? En fin, pero no solo en las definiciones, sino que también en cómo cada una de estas afecta, digamos, y cuál es el efecto que produce. Así es que sabemos bien, y lo hemos hablado ya, estamos viendo varios proyectos en simultáneo, vamos a seguir trabajando de esa manera. La próxima semana ya hemos dicho que queremos votar en general el proyecto de incendio presentado como moción, avanzar en la discusión del mensaje del proyecto de incendio, y como tenemos 2 sesiones, vamos a avanzar en los proyectos de socavones también, así que desde ya decimos lo mismo que en el anterior. Invitados que les parezcan a ustedes importantes, sobre todo a la autora del proyecto, pero a cada uno de los diputados y diputadas, y que nos puedan colaborar con el estudio de este proyecto. Sí, pero la diputada Bulnes, y podemos escuchar al director de Senapred. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Preguntar, me pareció entender que en definitiva estos proyectos, pensados además en Alto Hospicio, están pensados en sectores, por así decirlo, vulnerables y viviendas sociales en general. Pero, por ejemplo, tenemos casos en que estos socavones se producen en viviendas de mayor valor, construidas por privados, y en que se han obtenido permisos de construcción que no siempre respetan las normas técnicas y las zonas de riesgo.
Entonces, el tema es cómo inciden estos proyectos en esas situaciones para las que no están pensados. Porque una norma es una ley es una norma general que se aplica de Arica a Magallanes y eventualmente hasta la Antártida, digamos, y de cordillera a mar. Por lo tanto, podría perfectamente pasar que este socavón o cárcava o de ¿cómo se llama? Subsidencia o la palabra técnica que corresponda en suelo colapsable se produzca, por ejemplo, por la crecida de un río y en viviendas de mayor valor, construidas por privados que obtuvieron sus permisos bien o mal, respetando o no respetando los planes reguladores, etcétera. Tenemos el caso, por ejemplo, del Parque Zapallar en Curicó. ¿Cómo pueden incidir estos proyectos en esos casos? Lo que es bastante más complejo. Gracias, porque, diputada. por ejemplo, Sí. porque darle al fisco facultades para declarar, para expropiar, podría devenir en un enriquecimiento sin causa para alguna persona o algún tercero. Entonces es bien complejo el tema. Por eso me gustaría... Gracias, diputada. De todas maneras, yo creo que van a surgir muchas dudas. Lo que vamos a hacer hoy día es quedarnos con la presentación, básicamente. Vamos a responderle, por supuesto. Vamos a quedarnos con la presentación general, porque van a haber muchos temas que vamos a necesitar ver y estudiar. Y creo que nos conviene tener primero una panorámica. Bueno, hemos tenido la panorámica del proyecto, pero también de las opiniones que nos den distintos invitados. Particularmente me parece importante la del Ministerio mismo de Vivienda, evidentemente, en esas materias. Así que le damos la palabra a la diputada y también el director de Senapred había pedido la palabra. Gracias, presidente. Estimada diputada, cuando nosotros pensamos el proyecto, si bien estábamos centrados en la localidad de Alto Hospicio, también lo pensamos porque ya teníamos conocimiento de otros socavones en el resto del país. Obviamente no este edificio tan caro en Viña, pero lo hicimos de manera general. Ahora, usted bien lo ha dicho, cuando hay un permiso mal dado, hay una responsabilidad del Estado. En el sentido de que sí hay un profesional que autoriza algo en un terreno donde no debió haberse construido, sabiendo que habían informes técnicos que decían lo contrario. Pero, ¿qué había ahí? Falta de algunas normativas, porque por ejemplo lo que vimos en la exposición de Serna Geomín hace 2 semanas atrás es que efectivamente la opinión de ellos, si bien ellos habían dicho que era un suelo que no se recomendaba construir, no era vinculante. Y por lo tanto, efectivamente ahí hay un vacío de norma y por lo tanto la idea es enriquecer este proyecto, ver cuando el Estado también, yo no sé si tiene capacidad, como usted dice, de poder expropiar ese edificio, pero también separando las familias vulnerables, que evidentemente es la prioridad del Estado, también es injusto para personas que a lo mejor invirtieron una gran cantidad de capital ahí pensando que se podía construir, sean hoy día afectadas. En este caso también hay otra diferencia, de que esta es la única vivienda de estas familias. En el otro caso sabemos que es una segunda vivienda para algunos. De todas maneras su patrimonio se ve afectado. Incluso como equipo en algún momento analizamos esto, dijimos estas familias podrían juntarse y demandar al Estado por lo ocurrido, o sea, y puede ser algo mucho más gravoso tener que pagar con una demanda judicial que si efectivamente se hacen los procedimientos de otra forma. O sea, esos son temas que, como decía nuestro presidente, no están zanjados ahora, creo que van a ser parte de la discusión, pero la respuesta clara a lo que usted planteaba es que cuando pensamos el proyecto lo planteamos de manera más genérica y no está acotado solo a viviendas sociales. Gracias, diputada. El diputado Zafiro ha pedido la palabra. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que yo quiero felicitar a la diputada Astudillo. Este es un tema desde que llegamos, ¿cierto? En marzo del año pasado la diputada Astudillo lo está planteando. Creo que es un gran tema, que es
cuando se está afectando a 9.000 y tantas familias, ¿cierto? Socialmente, algo tendremos que hacer. Ahora, claro, después salió este otro tema de Concón, de Viña y de otros lugares, pero yo soy de los que creo que si bien es cierto nuestra prioridad es ser las familias más vulnerables, también las personas, ¿cierto?, que afectadas por permisos mal dados o bien dados, pero con un resultado nefasto, de alguna manera el Estado o quien corresponda deberá preocuparse de ese tema. Uno normalmente tiene la tendencia a proteger al socialmente más desvalido, ¿cierto? Pero si nos vamos a lo que debiese ser, esas familias también en algún momento hicieron un esfuerzo para comprar lo que compraron, y hoy día también está siendo afectado, y yo creo que eso puede seguir avanzando además en esos sectores el tema de los socavones. Entonces, yo creo que es un proyecto que va a haber que estudiarlo muy bien, que va a haber que conversarlo muy bien, pero que debiese en el fondo hacerse justicia no para unos, sino para todos los que están siendo afectados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. El director de Senapred me parece que había pedido la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Le agradezco. En realidad pido disculpas porque venía preparado los otros dos temas, pero cuando escuché que las diputadas iban a hablar del tema de los socavones, un tema que me interesa mucho. Yo fui casi 8 años director general de Tarapacá, entonces me paré inmediato a buscar el disco duro. Y este es el mapa de Alto Hospicio, para que ustedes lo vean. Es un mapa de... Porque aquí hay que tener en sintonía una cosa, que el socavón es una respuesta a otra amenaza. Es decir, el socavón por algo se produce. Entonces hay que saber por qué se produjo el socavón. En este caso, este es el mapa de suelos salinos de Alto Hospicio, donde abarca el 75% de la comuna. Entonces aquí lo importante es saber que la amenaza aquí es el suelo salino y que tiene una respuesta al socavón. Y el socavón no va a ir acompañado por sí solo. Es decir, tenemos que pensar que en caso de un terremoto, el movimiento, dependiendo de la aceleración del evento, puede haber un fenómeno de licuefacción, es bastante más que el socavón por sí solo. Entonces es súper importante tenerlo en consideración que efectivamente en este momento el socavón es lo visible, pero todo lo que puede suceder con esto es importante. Para el contexto, en Tarapacá, si usted sale a limpiar su patio con una manguera, está regando el front y un perro se lo orinó, lo más probable es que el día siguiente salga y vea que donde regó hay un hoyo y ve y no hay. O cuando se rompe una matriz que se puede romper en cualquier ciudad, lo más probable es que esa matriz usted después vaya y vaya a ver que hay un kilómetro que abarcó y que se dispersó como verdaderas raíces por todos lados metiéndose bajo las casas. Entonces es un tema bien importante y que hay que analizarlo en su conjunto. Yo creo que es un tema súper importante, también totalmente a disposición. Esta información, la que está en el mapa, es la consultora que se contrató para el plano regulador del área metropolitana Iquique Alto Hospicio, donde hay un capítulo completo de los suelos. Así que si no lo tengo yo aquí, está completo porque muchas veces se pagan estos estudios y muchas veces quedan guardados. Yo me lo traje antes de estar disponible, así que también totalmente disponible porque es un tema que yo siempre he dicho, a mí me preocupa más en Tarapacá el terremoto más que lo que puede suceder con un tsunami, me preocupa más lo que va a pasar con Alto Hospicio para el suelo salino. Bienvenida esa disponibilidad porque lo vamos a tener por acá en la comisión de todas maneras. Diputada Núñez. Gracias, presidente. Primero quiero valorar la exposición muy clara que hace la diputada Daniela Astudillo y la invitación que nos hace a cada uno de nosotros, quienes somos integrantes de esta comisión, a suscribir su moción que permitirá también dar solución no tan solo al norte, sino al centro y al sur. Creo que es un debate que se inicia, al cual ella nos ha convocado, junto también al diputado Matías Ramírez. La diputada presentó 4 mociones que son tienen algo distinto cada una y por lo tanto lo que se pretende es incorporar al máximo la situación que viven las familias actualmente en Alto Hospicio y también en sectores de otras regiones del norte. Creo que lo que decía el director nacional de Senapred, sería importante el poder conocer los suelos de Chile en su mayoría, tal vez una presentación clara, cuáles son aquellas amenazas y riesgos. Hemos visto cuando también ustedes tuvieron que enfrentar la situación de las crecidas a raíz de las diversas lluvias y donde habían construcciones sobre espacios que estaban muy cercanos o en ladera y que finalmente esas construcciones terminaron también cayéndose. Y la invitación que nos hace acá, volviendo al proyecto de la diputada, en
En la sesión pasada estuvo Sarnajomín. Ellos señalaron que tenían el mapa de todos los sectores con riesgo y también qué sucedería cuando se construyen suelos que son salinos, pero también ellos dicen, nosotros tenemos a disposición esta información, pues los que construyen tendrán que tomar la determinación, porque yo le había dicho también, entonces hay que hacer modificación a Sarnajomín, porque todo lo que esté disponible en los estudios que hacen no tiene ninguna obligación ni para consulta, seguramente en muchos municipios, ni para consulta al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en toda su historia, menos para consulta de las empresas constructoras, que le da exactamente lo mismo porque le van a pagar por lo construido. Pero son las familias, como bien señala la diputada, 9.300 familias que no tienen la vivienda que soñaron. Y el anuncio del plan de emergencia lo que señala además es grave, 9.300. Es decir, seguramente ni siquiera van a ser aquellas afectadas, van a ser otras familias y que tal vez van a correr la misma situación si hoy día no somos capaces de avanzar con este proyecto, pero también el Ministerio tiene que estar en este debate. Y tiene que seguir estando los Sarnajomín y también Senapred, que conoce la realidad territorial y sobre todo el director que conoce gran parte del norte. Pero ¿cómo obligamos a todos estos actores que son los que tienen que entregar la vivienda en las mejores condiciones a la familia? Y si estas no se entregan en esas condiciones, tendrá que alguien asumir la responsabilidad política o la responsabilidad económica que las familias requieren. Porque además, como dice la diputada, y lo expuso ese día también el diputado, es decir, no hay recursos para arriendo de continuidad. Y lo que dice la diputada es muy grave, de que al término de que se terminan esos recursos, las personas son prácticamente echadas de esos arriendos porque no tienen los recursos para continuar. Entonces es una situación gravísima, que además el presidente, cuando le tocó el presidente Zafirio recoger esta inquietud que la expuso en reiteradas ocasiones la diputada, pero ahora se traduce en proyectos que yo espero que podamos estar todos a la altura de debatirlo y también de tener las mejores leyes para que no más personas sigan siendo afectadas y que durante todo este tiempo sus voces no han sido escuchadas. Yo creo que aquí este tremendo esfuerzo que hace la diputada con su equipo de conocer esta realidad dura y de traerse con mucha responsabilidad lo que están viviendo las familias en ese territorio del norte. Lo que ha dicho la diputada en el centro, la diputada Bulne, lo que hemos visto en la situación cuando tuvimos las crecidas de las aguas, lo que podemos seguir viendo seguramente en diversas construcciones, quién se hace cargo de esta situación. Y lo que nos vinieron a exponer también los socavones últimos de Concón, Viña del Mar en general, creo que es necesario de seguir exigiendo y que las normativas sean estrictas y no que se permite que al criterio muchas veces de en este caso de los municipios, de otorgar los permisos y también de las empresas constructoras que con el afán de poder desarrollar sus ideas de proyecto son capaces de solicitarle a todos que digan que sí, que esto es viable. Y sin embargo, son las personas las afectadas y a las que nosotros también debemos responderle. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Diputada. No, tiene que prender el micrófono. El problema es que quien paga esto no paga Moya, paga el Estado de Chile vía acciones por falta de servicio. Entonces eso me parece extremadamente serio y por eso es muy importante un proyecto como este o un enorme proyecto como este, porque en realidad son 4 en este momento y van a ser 5 refundidos. Son 5 proyectos refundidos, entonces es una tremenda responsabilidad para nosotros como comisión, para el Estado, para el Ministerio de Vivienda, que nos tiene que dar su apoyo, y cómo podemos resolver esto, porque la verdad es que uno de los problemas de este país, perdón que lo diga, es la codicia. De manera que por obtener, porque al final el que es responsable es la empresa constructora que construye en suelos no adecuados, etcétera, 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 toda la cadena que está alrededor, pero finalmente ¿quién paga?
el Fisco de Chile vía acciones por falta de servicio contra el Estado. Y esa es la realidad y todos lo sabemos. Gracias, diputado. Bien, vamos a dejar hasta acá y creo que estamos todas y todos de acuerdo en que es un proyecto importante, o son varios proyectos importantes, por eso los hemos fusionado, que tenemos urgencia, pero tenemos también una agenda de trabajo muy intensa con 3 grupos de proyectos que estamos viendo simultáneamente. Hemos dejado incluso en suspenso el de arriendos para poder abocarnos a estos que tienen urgencia, ya sea porque se la puso el gobierno o ya porque sabemos que tiene una urgencia ciudadana. Creo que es muy importante, diputada Astudillo, la conversa que usted pueda tener también y podemos colaborar en el sentido, en el término del patrocinio del gobierno. Sin duda que eso va a ayudar. De todas maneras, nosotros vamos a avanzar con el proyecto, vamos para eso a tener a los primeros invitados. Va a ser muy importante tener al Ministerio de Vivienda con nosotros acá permanentemente y así se lo vamos a plantear. Pero desde ya quiero insistir entonces con la lista de invitados para que podamos iniciar la próxima semana. Vamos a ver la próxima semana, tal como he dicho, los de incendio y lo que hemos llamado los proyectos de socavones. Así es que por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.